Señor, no solo con manos levantadas al cielo, sino con nuestros corazones, con nuestros ojos, con nuestra mente levantada a ti, Señor, venimos hoy aquí, Dios. Queremos aprender más de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu propósito, de tu voluntad para nosotros. Eres majestuoso, maravilloso, Señor. Y en este estudio de Génesis que hoy empezamos, Señor, nos vamos a maravillar primero con tu creación, Señor. Y Dios, todo en la creación habla acerca de ti. Nosotros que somos tu creación queremos también poder hablar de ti, Señor, no solo con palabras sino con nuestras vidas, y por eso te rogamos, te imploramos que nos equipes, mi Señor, para que todo acerca de nuestras vidas, así como tu creación lo hace, que nosotros también, Señor, hablemos de ti y demos gloria a tu santo nombre. Entonces, remueve toda distracción, cualquier cansancio, cualquier problema, incomodidad del día, Señor, y ayúdanos a enfocarnos en ti, el que da el descanso, el que da el alimento, el que da la provisión, el que da la paz, para así, Señor, poder seguir en el camino, en el propósito que tienes para nosotros, el mejor plan de todos. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 2, les dije que Génesis 1, pero también Efesios 2, y Efesios 2, el versículo 10, que fue el que vimos en el video, tengo la Nueva Traducción Viviente, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Otra traducción dice, hechura suya, pero la palabra original es la palabra poema, una obra de arte. Somos la obra de arte de Dios, dice la palabra. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y por supuesto esto habla del nuevo nacimiento en Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y va a ser el versículo casi que de tema para el estudio de Génesis, al menos en sus primeros capítulos. Y va a darnos como esa justificación, esa razón de por qué vamos a estudiar Génesis, porque somos hechura suya. Él nos hizo a nosotros. La palabra declara que somos su obra maestra, su obra de arte, y que nos hizo para cosas buenas que Él ya preparó, que Él ya listó para nosotros desde mucho atrás. Entonces va a ser bien importante para que veamos en este estudio. Quiero decirles acerca de la palabra de Dios, por supuesto, y de Génesis, que en Génesis Dios no procura explicarse a sí mismo o de dónde viene, como algunos piensan, sino más bien Él lo que busca es enseñarnos de dónde venimos y cuál es nuestro propósito. Dios no necesita explicarse a nosotros, y la verdad que en nuestra condición humana nos es imposible completamente comprender a Dios. Entonces Génesis no se trata de la justificación de Dios de dónde venimos. Génesis se trata de la enseñanza que Él nos da acerca de quién nos hizo, para qué nos hizo, con qué propósito. Es una enseñanza de cómo y por qué fuimos creados. Somos una creación única en todo el universo. Es la creación evidencia de la grandeza de Dios y de su intencionalidad con nosotros, de su propósito para nosotros. El libro de Génesis es tan importante que hay más de 200 referencias al libro de Génesis en el Nuevo Testamento. Tristemente, a veces en algunas iglesias, sobre todo las evangélicas, se dice que estudiamos sobre el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no hay necesidad de estudiarlo. Y aunque las leyes y muchas de las ordenanzas dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no nos cubren a nosotros o no son para nosotros, el estudiar el Antiguo Testamento sí es necesario. Más de 200 referencias. Jesús mismo dijo en Juan 5, 46 y 47, les dice, si ustedes le creyeran a Moisés, si creyeran realmente en él, creerían en mí también, porque Moisés habló de mí. O sea, es importantísimo. Y sabes, realmente y literalmente para el creyente, cuando tú crees y aceptas como verdad el versículo 1 de Génesis 1, te quedará más fácil creer y obedecer a Dios. Y por supuesto ese versículo 1 es, en el principio Dios creó. Si tú crees que Dios es tu hacedor, es quien te creó, es tu Señor, y que Él creó absolutamente todo, pues el tema de obediencia, el tema de alianza, el tema de lealtad, el tema de esperanza,
ya está en un sitio seguro. Pero por supuesto, si tú empiezas a cuestionar desde ahí, te va a ser más difícil creer que el mensaje de Dios es uno verídico. Y esta introducción larga, y todavía me falta, es importante porque, saben, dentro de las iglesias cristianas, incluso aún hoy en día, la creación en Génesis no es muy predicada, que digamos. Y el dar explicación y el tratar de estudiarla, pues eso se vuelve como un tema espinoso. Unas encuestas hechas por una organización cristiana a iglesias en el mundo acerca de Génesis, cuando se les pregunta a pastores, a líderes de iglesias, ¿tú crees que la creación fue en 6 días de 24 horas y el séptimo día de descanso? Más del 50% dicen no. Cada uno de esos días pudo haber sido una era de tiempo. Pudieron haber sido miles de años. O sea que no crees, como dice aquí, y hoy vamos a estar mirando algo importantísimo acerca de eso. Y muchos dicen, bueno, no necesariamente es así textualmente. Varios dicen es una alegoría, es una forma poética de describir la creación. ¿Sabes? Génesis sí tiene alguito, unas partes de poesía y sí tiene unas partes de profecía, pero en su mayoría es una narrativa histórica. Ese es el estilo de escritura que hay aquí. Y es demasiado importante porque lo primero que vamos a ver, el primer punto, es que la creación habla de la gloria de Dios. Salmo 19, del 1 al 4, este es un salmo escrito por David. Si me quieren acompañar allá, el Salmo 19, versículos 1 al 4, miren lo que dice David. Y este es uno de esos salmos que de pronto en algunas de sus Biblias dice instrucción al líder de la alabanza. Esta es la instrucción que viene, y esto es lo escrito por inspiración divina. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. David describe brevemente, muchas otras escrituras lo hacen de una manera similar, la maravilla y la creación, y cómo la creación habla de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Es espectacular. Y Génesis nos va a estar hablando de esa gloria de Dios. Y es importante reconocer desde el principio lo glorioso y lo grande que es Dios realmente. Hoy en esta introducción vamos a hablar un poquitico acerca de ciencia y lo que se dice acerca de cómo es que estamos acá, sin pretender, obviamente, ni que yo sea un científico, ni que la Biblia sea un libro científico tampoco. Este libro, su nombre, Génesis, la primera palabra de su contenido en el hebreo antiguo es la palabra Bereshit, que quiere decir principio, origen. Y por supuesto ya en la traducción, incluso al español y en el inglés también, se utiliza la palabra Génesis, que también significa principio u origen. Este libro hace parte del primer canon judío, de aquellos 5 libros del principio, a los que también nos referimos como el Pentateuco, o el que los judíos se refieren como el Torah, en donde está la ley, las instrucciones, Génesis, Números, Levítico, Éxodo, Deuteronomio. ¿Ya los dije los 5? ¿Cuál me faltó? Hay Éxodo, por supuesto. Es un libro entonces sí teológico, de narrativa histórica, que no está llamado a ser un libro científico. Génesis no menciona su autor. Hay otros libros que dicen quién es el autor. Génesis, en el contenido del libro, no menciona quién es el autor. Sin embargo, por tradición judía siempre se ha creído, se ha afirmado que Moisés es el autor de este libro. Esa es una de las razones. Hay varios libros seculares de los judíos, uno que se llama Ecclesiasticus, no Eclesiastés, Ecclesiasticus, escrito en el año 185 a.C., en donde se afirma que Moisés es el autor del libro. El Batra, que es un libro que es parte del Talmud, también que va de la mano con la ley para los judíos, y Josefo Flavio, también historiador judío, también afirma que Moisés es el autor. Ahora, el Torah, los 5 libros, todos los 5, la autoría se le atribuye a Moisés. Es interesante porque también es un escrito histórico unificado. Desde Génesis
El siguiente libro empieza y dice, y acabó Génesis, empieza el segundo, y, o sea que hay una continuidad. El único que no tiene una y al principio es el libro de Números, que tiene un contenido en general acerca también de ordenanzas, de instrucciones, pero son en el mismo tema del resto. Eso también es una de las razones por las cuales los estudiosos dicen debe ser Moisés el autor, por la continuidad histórica y el contenido que tiene. Pero hay que destacar que Moisés escribió este recuento histórico por inspiración divina, siendo él quien sabemos que lideró al pueblo de Israel saliendo de Egipto. La arqueología hoy en día confirma la historia de Éxodo y la pone alrededor del año 1300 antes de Cristo. La Primera de Reyes nos da un marco histórico y nos lo pone como alrededor del año 1400 antes de Cristo. Entonces, siendo Moisés ese autor, Moisés no se enfoca o más bien se enfoca en lo que sucedió y cómo sucedió, y no tanto, no dice nada acerca de cuándo o por qué sucedió. Son dos cosas bien distintas. Sí, qué sucedió y cómo sucedió, no cuándo ni por qué. Pero también hay otros que dicen que sí se le atribuye a Moisés y que estos escritos, los cuales creemos, pues no tienen una fecha, no hay forma de ponerlos dentro de una fecha o de un marco histórico por hechos, sucesos, excepto por el lado de Abraham, que por cierto es uno de los personajes principales en Génesis. Se deduce que Abraham, por recuentos, por el estilo de vida, por la forma de estructura familiar, por la economía, por el estilo de sociedad que eran, tuvo que haber vivido como 2000 años antes de Cristo. Solo ese marco histórico nos da un poquitico esto, pero Moisés vivió muchos años después. Entonces muchos sugieren que fueron escritos de personas desde tiempo atrás y que de seguro utilizando incluso aquella escritura cuneiforme, que fue uno de los precursores de la escritura de hoy en día, fueron pasando esos escritos de generación en generación hasta que llegaron a las manos de Moisés, de seguro por voluntad divina, los pone juntos y los organiza. Es una de las cosas que algunos estudiosos sugieren, junto con los otros historias. Hay otra, para eso acompáñeme a Éxodo, el capítulo 33, posible explicación o posible entender cómo hizo Moisés para escribir acerca de esto, si Moisés estuvo miles de años después del origen. Porque sí, la iglesia cristiana, basado en el recuento bíblico en su totalidad, sugiere que la edad de la tierra es de miles de años, alrededor de 6000 y pico de años. Mientras que la ciencia dice que la edad de la tierra es de billones de años. Entonces, si Moisés estuvo como en el año 1300, 1400 antes de Cristo, ¿cómo puede haber escrito acerca de 6000 años antes de Cristo? En Éxodo 33, los versículos serán del 18 al 23. Antes de leerlo les doy el contexto. Moisés está hablando con Dios y Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Moisés está en esos momentos de duda, monte Sinaí, un pueblo de Israel rebelde, están en el medio del desierto, preocupado, y le dice Moisés al Señor en el versículo 18: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, o Jehová, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. ¿Ok? Entonces la situación es la siguiente: Moisés, Señor, déjame ver tu gloria. El Señor le dice: ok, no me vas a ver cara a cara, porque si no vas a perecer, pero yo voy a pasar, mi gloria va a pasar, y ya cuando ya haya pasado, te voy a tener entre una grieta, entre una piedra, podrás haber visto que ya pasé. Es lo que le dice el Señor.
Si se acuerdan, Moisés, después de que pasó tiempo con el Señor en el monte Sinaí, bajó y el pueblo, dice que el pueblo veía que el rostro de Moisés había cambiado, que brillaba como con luz propia. Y en la famosa película de los 10 mandamientos, Moisés baja con barbas blancas, pelo blanco y así todo radiante, por tratar de describir de alguna manera qué pasaba. Y luego con el tiempo Moisés fue perdiendo ese brillo a medida que ya no estaba tan cerca del Señor. Pero indudablemente se manifiesta aún físicamente el haber estado en la presencia de Dios. Varios estudiosos, y yo que no soy estudioso, creemos que cuando Moisés experimenta esta situación, no ver a Dios Todopoderoso de frente, pero tan solo ver cuando pasó, recibió milagrosamente y cambió no solo su apariencia física, pero su mente, su corazón, su espíritu. Porque si ustedes y yo, espero que hayamos cambiado cuando tuvimos un encuentro con Jesús, y no lo tuvimos cara a cara. El Espíritu Santo movió nuestro corazón y decidimos entregarle nuestra vida a Jesús, y hacemos cambios radicales en nuestra vida, y nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas, de ver el mundo, cambia milagrosamente en nuestras vidas. Y lo que antes hacíamos y cuando no nos importaba a nadie, ahora pensamos de la manera en que Jesús piensa. Indudablemente, al tener un encuentro con Dios, cambiamos nosotros. Imagínense el ver la gloria de Dios solo de pasada. Algo maravilloso pasó en Moisés, y la palabra nos dice que hasta físicamente se notaba. ¿Qué es lo que afirman algunos de los estudiosos? Es una sugerencia, es una posibilidad, no es una confirmación. Que al haber pasado el Señor así, Moisés recibió revelación de Dios. Dan de cuenta, Moisés está aquí, pasó el Señor, Moisés alcanza a ver. En el principio Dios creó, inspiración divina para escribir. Si recibimos inspiración divina o inspiración humana para otras cosas, un cantante en la presencia del Señor, orando al Señor, recibe inspiración para escribir al Señor. Los salmistas lo hicieron, un poeta lo hace, un artista recibe inspiración, motivación recibimos otros para cumplir algún propósito. ¿Cómo será estar en la presencia divina de Dios? Es posible que Moisés haya recibido esa inspiración y esa revelación de Dios para haber escrito los hechos que sucedieron miles de años antes de él. Hay varias, entonces, sugerencias. Ninguna de esas puede ser comprobada científicamente, pero hay unas que pueden estar en armonía con el carácter de Dios mismo. Entre esas, esa. Pero también es importante porque el mensaje de Génesis tiene coherencia con todos los libros de la Biblia. Y ese es el siguiente punto. No es que Génesis o algún otro es una historia como allá aparte que no tiene nada que ver. Génesis, siendo de tanto tiempo atrás, tiene una coherencia espectacular con el resto de la Biblia. Y es profética del Mesías por venir. ¿Y cómo sabía Moisés eso? ¿Cómo sabía también Daniel miles de años después acerca de ese Mesías? Si no es por revelación divina. Entonces, por eso es que creemos que no es un testigo ocular, sino que es revelación divina que ha podido pasar en ese momento en el monte Sinaí o en otro momento, pero que no niega la autoridad de Moisés. La creación de Dios a la manera de Dios es solo una de las formas en que Dios nos demuestra su amor y de cómo demuestra que busca relacionarse con nosotros. Dios existe desde antes de la creación. Dios existe desde que no había nada más. Él no es un ser creado. Y Dios no existe dentro del tiempo, de la forma en que nosotros vemos tiempo, que empieza aquí y va para allá. Dios no está dentro de ese tiempo, Dios está por encima de ese tiempo. La creación es entonces algo que Dios hace para nosotros y con lo cual busca manifestarse a nosotros y con lo cual busca establecer una relación con nosotros. Es una de las muchísimas cosas que hace, pero por supuesto es la primera que hace para demostrar su interés en nosotros. Ahora, si vamos a hablar del tema de creación, saben pues lo que dice la ciencia, ¿no? Que no había nada, algo medio se formó y luego hubo un accidente y se creó todo.
Y pasaron millones y billones y se creó entonces absolutamente todo. Y entonces todo funciona con la armonía que tenemos de la nada. La palabra habla, y vamos a estar leyendo de una creación en 6 días. Algunas de las iglesias cristianas, como les dije al principio, han adoptado el decir, bueno, cada uno de esos días simboliza una era de un montón de años. Pero el problema es que la palabra para día en Génesis, en hebreo, es la palabra Yom. Tal vez has escuchado de Yom Kippur. Yom quiere decir día. Ahora, de la misma manera en que día para nosotros puede representar un par de cosas. Un día representa un periodo de 24 horas, ¿verdad? Pero también un día yo puedo decirle, Alfonso, nos vemos ese día. Pero al decir yo ese día no me estoy refiriendo a un periodo de 24 horas, sino a un tiempo determinado. Nos vemos el 28, nos vemos ese día llego. Pudiera darse, es un momento determinado de tiempo. En Génesis, los días de creación son entendidos como tiempos de 24 horas, porque dice de la mañana a la noche. De hecho, en Génesis 1, los versículos 5, 8, 13, 19, 23 y 31, todos esos versículos dicen específicamente, hablan de día y hablan de mañana y noche. Ahora, la palabra Yom, para darle más importancia, es utilizada en la Biblia 359 veces. Y todas las veces que se utiliza se refiere a un tiempo de 24 horas. ¿Por qué sería distinto en Génesis capítulo 1? Esa misma palabra Yom es usada otras 23 veces por fuera del libro de Génesis. Es utilizada 38 veces en asociación con la palabra mañana y noche por fuera. Esas 61 veces la palabra Yom se refiere a un tiempo de 24 horas. ¿Por qué sería distinto en el capítulo 1 de Génesis? No tiene por qué ser así. Entonces, si consistentemente habla de que la palabra utilizada ahí, Yom, se refiere a un tiempo de 24 horas, creemos que es un tiempo de 24 horas. ¿Ok? Y dice en el versículo 1 de Génesis 1, en el principio Dios creó. Es importante, sin ir rápido, que el personaje principal de la Biblia es Dios. Y el objetivo principal de la Biblia es el que conozcamos a Dios y su amor. Y es allí en donde empezamos mal si pensamos que es acerca del hombre. El personaje principal y el que empieza hablando es Dios. Se trata de Él. Sí, se trata de que Dios busca relacionarse con nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros somos lo más importante. Él es el más importante. Él es el de la autoridad. Se trata es de Él, no se trata de nosotros. Por eso cualquier forma de religión en donde es el hombre queriendo llegar a Dios, pero también con el propósito de que Dios haga por mí, es erróneo. Dios se busca relacionarse con nosotros, pero sin dejar de lado que Él es el más importante. Pero eso sí, lo maravilloso es que Él muestra su grandeza en esa creación, demuestra su amor en esa creación. Es el creador de todo el universo. Él es quien sustenta el universo. Ahora, como estamos en este tema de creación, es importante aclarar que la teoría de la evolución, si la has escuchado, es eso, es una teoría, no es una ciencia. No sé si se acuerdan o no sé cómo la enseñan hoy, pero desde años atrás se llamaba la teoría de la evolución. Sin embargo, hoy en día creo que la presentan más como ciencia. Es una teoría, no es comprobable con el método científico. Sí, la teoría de la evolución no puede ser comprobada con el método científico. El método científico habla de observación, habla también de que pueda ser replicado. Si ellos dicen que la Tierra es billones de años vieja, ¿cómo podemos observar eso? No hay forma de observarlo. ¿Cómo podemos replicar eso?
Por eso Richard Dawkins, que es uno de los ateos más grandes que hay, dice, sí, lo que pasa es que estamos condenados a vivir un tiempo muy corto y no tenemos suficiente tiempo para probarlo. ¿Y quién nos condenó? Él cree que no hay ningún ser superior por encima de nosotros, pero sí dice que estamos condenados. No hay forma, entonces, si no hay forma, no es ciencia. Y es importantísimo que tengamos eso claro. Se habla de evolución. ¿Ok? Pero si vemos, no se están mejorando cada vez más las especies. Al contrario, hay una deteriorización, que no sé si es una palabra, si no la hay me avisan para registrarla con la Real Academia de la Lengua. Nos vamos deteriorando antes más y las especies se van deteriorando. Y hay muchísimas especies que han dejado de existir y no se han convertido en otra cosa. No hay tigres de Bengala que se convirtieron en mariposas amarillas. No, dejaron de existir. No hay un mejoramiento, sino que hay un deterioramiento. Esta es otra palabra nueva. Les voy a ponerlas hoy. ¿Le pagarán a uno por inventar palabras nuevas? ¿De qué manera entonces puede ser que la evolución sea una ciencia si no se puede probar? La complejidad de las células y sus funciones es tal que se requiere tener fe para pensar que no hay un diseño inteligente detrás del funcionamiento de las células. La célula no es simplemente una cosita ahí que no cumple funciones, cumplen con funciones maravillosas. Las neuronas en el cuerpo humano, es maravilloso lo que hacen. Pensar que eso pasó así de puro chance y esas funciones pasaron por accidente. Los sistemas para calcular la edad de las rocas, que es lo que normalmente te van a responder, o el sistema del carbono 14 y este otro para determinar la edad de las rocas, la edad de algunos árboles, la edad no es 100% efectivo. Búsquenlo, no es 100%. Lo hicieron, si no estoy mal, con la Mona Lisa. Vamos a probar con una parte del marco de aquí y tal, y le salió que tenía como 2 billones de años. Pues no puede ser, porque Leonardo no vivió por allá tan lejos. No, entonces vamos a hacer otra prueba y otra prueba, y después de 4 o 5 pruebas, ahora sí ya nos cayó más o menos allí en donde es. No es ciencia, no es coger una calculadora y 3 por 4 igual 12. No da así. No da así, lo van tanteando, lo van arreglando. Entonces, si eso no es un sistema científico y que se pueda comprobar, porque si la meto yo en 2, 3 máquinas y la máquina me dice, ok, esto me da que tiene 5.500 millones de años de edad, y yo cómo pruebo que eso sí es así o no es así. ¿Cómo lo puedes probar si no es observable en ese momento? No puedes ir a ese tiempo. Hoy en día yo te puedo decir que yo nací en el 1985, y si alguno duda le muestro la cédula. ¿Y por qué se ríen? Pues después del servicio, el que quiera ver, le muestro la cédula. Hay forma de probar. Hay un registro en el hospital. Está allí, aparece en el registro, hay testigos de que esto fue así. Hoy en día más moderno, tiene hasta videos, cámaras, y se puede probar una fecha, pero hablando de billones de años, de miles de años, no hay forma de probarlo, o sea que no es científico. Cuando se habla, y la famosa teoría también de Darwin acerca de la evolución de las especies, y algo de lo mucho que él utiliza son estas famosas aves en la isla de Galápagos, cuyos picos se adaptaron al ambiente en el cual vivían para poderse alimentar. Pero una cosa es adaptación y otra cosa es evolución. Y él habla de que es evolución de especies, en donde había unos, y dicen, y empezó nuestra vida en las aguas, y luego salimos a la tierra, y no teníamos ojos, pero el sol dio tan duro que luego se formó un ojo. O sea, un quemón, como quien dice, por ejemplo, cuando uno se quema aquí mucho en el sol, ojo, porque por ahí le puede salir a uno un ojo después. No hay ningún cambio de especie documentado en la historia de la humanidad. Si tú dices, muéstreme un canino que evolucionó a ser un felino, muéstreme una ballena que evolucionó a ser un elefante, no lo hay. Y sí hay muchos fósiles que pueden ser, y se muestran más o menos sus fechas, a miles de años, pero no hay fósiles de ninguna criatura en transición.
Si la teoría de la evolución fuera tan acertada y hubiera tomado, vamos a decir, 500 millones de años, tendría que haber, hay millones de fósiles en el mundo, millones. Tendría que haber un fósil de un mico pasando a ser hombre. Tendría que haber un fósil de una ballena pasando a tener patas para andar en la tierra. No lo hay, no hay uno solo. Todo este tipo de cosas, ¿qué tiene que ver con el estudio bíblico? Bueno, cuando hablamos de Génesis, mucho, porque muchas veces el cristiano se encierra y dice, bueno, sí, no, esto para nosotros es como un cuentico de hadas, como leer Peter Pan. No me acuerdo si fue hace un año o hace 2 años, vino Richard Dawkins. Él va por todo el mundo hablando y llamando ignorantes a los cristianos, y es un hombre muy inteligente. Y vino acá y se reunió con, no me acuerdo quién, que asignó el Vaticano, un sacerdote católico, creo que era el rector de la Universidad Javeriana, si no estoy mal, o uno de la... Y estoy hablando de un hombre educado, porque ese es un hombre que estudió teología por años, tenía especializaciones en Europa, en Italia, tenía como 4 especializaciones, para que tuviera un debate con Richard Dawkins. En 5 minutos Richard Dawkins lo puso a barrer y a trapear. El tipo decía, ustedes todavía creen, les dice él, en palabras así más o menos, que nosotros, que Dios creó, y no creen en la teoría, no dijo teoría, ustedes no creen en la evolución. Bueno, el curita le dice, pues la verdad que Génesis es un libro muy lindo y a nosotros nos gusta porque nos habla del amor de Dios. Literalmente, en serio, que le faltó ponerlo a barrer, y salió en el periódico y salió en todo. Entonces la iglesia, mejor representante, el más talentoso, el más inteligente que le pusimos, y lo cogió y lo volvió ropa de trabajo. Y lo que dice la palabra, si yo no creo en el libro de Génesis, ¿cómo le voy a creer a Jesús? O sea, tú no puedes creer en el Nuevo Testamento y en que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 1, capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y se refiere a Jesús. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios. Y dice también que en el principio Dios creó, y se habla de la Trinidad. Se utiliza el nombre Elohim, que es un plural. En el principio estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo creando. Y luego dice, hagamos al hombre. O sea que si tú dices, esa parte no es verdad, pero Jesús sí es verdad, no estás siendo coherente. Estás equivocado en lo que estás diciendo, y por eso vas a sonar ignorante. Y es importante el poder tener una conversación de estas con alguien que te quiera hablar de evolución sin que lo critiques. Porque hay una cosa, yo le puedo decir a quien me habla que eso es ciencia y decirle, no es ciencia, no se puede replicar con el método científico. Lo que ustedes están diciendo no puede ser probable, no se puede probar. Pero yo tampoco puedo probar Génesis completamente. Probártelo, tampoco lo puedo hacer. Estamos en el mismo sitio. Ambos tenemos que creer. Ellos le creen a Darwin y a otros autores a través de la historia. Le tienen que creer, es por fe en ellos, porque no puede ser comprobable. Génesis también lo tienes que creer, tampoco se puede probar científicamente. La cosa es, tú puedes escoger a quién le vas a creer. Y lo más charro es que la mayoría de gente dice, la Biblia no se le puede creer porque son muchos hombres, han cambiado muchas cosas a través de la historia y por eso no puede ser confiable. Y los libros de ciencia no son escritos por otro poco de hombres que también han cambiado mucho a través de la historia. Si dices que no pueden ser confiables estos, ¿por qué estos sí pueden ser confiables? En ambos casos se trata de fe. No dejes que te digan que uno es ciencia y el otro es un cuento de hadas. En ambos se requiere fe. Y te digo una cosa, para creer que las células, con toda la multitud de funciones que tienen, pasaron por accidente, hay que tener más fe que la que hay que tener para creer en Dios. Hay más evidencia, hay más cosas que sí podemos observar. Todas esas maravillas que vemos en la creación son solo una probadita de la grandeza de Dios. Brevemente, una galaxia típica contiene billones con B, y un billón para nosotros es 1.000.000 de millones, ¿okay? Tienen billones de estrellas individuales. Nuestra galaxia, que se llama, ¿cómo se llama nuestra galaxia?
¿Y no se llama pues el Milky Way, la misma cosa? Bueno, la Vía Láctea. Suena más rico Milky Way. La Vía Láctea, dicen los científicos, que contiene 200 billones de estrellas. 200 billones de estrellas. Yo quisiera saber quién las contó. ¿Cuándo empezó y cuándo terminó a contarlas? ¿Qué horas son? Otra vez. Eso a mí me... Pero dicen que tiene 200 billones de estrellas. La distancia promedio, porque hay muchas más galaxias más, entre una galaxia y la otra es de 20 millones de trillones de kilómetros. La distancia entre una galaxia y la otra. La galaxia más cercana a la Vía Láctea, ¿saben cómo se llama? Andrómeda. Muy buena, Alfo. 2 puntos para Alfo allí. Se llama Andrómeda. Y dicen que queda a 18 millones de trillones de kilómetros de distancia. ¿Se imaginan cuánto se demoraría uno en eso? Andrómeda. Y esos son solo 2 galaxias. Y cada día Hubble, y hay un científico que se dedicó toda su vida a estudiar el espacio y por el cual se creó el famoso telescopio Hubble, y recientemente lo hicieron más potente. Cada vez que lo hace más potente, encontramos otra galaxia, otra, y este espacio como que se sigue reproduciendo, el espacio sigue siendo más grande, dicen ellos. Sin embargo, dicen, no, pero tiene que haber un fin del espacio. No puede ser que no se acabe. Ellos afirman y dicen, no, sí tiene que haber, solo que no hemos llegado. Yo me imagino a Dios cada rato, ya van a llegar, a ver, les abro un poquitico más. Así, a ver, les abro un poquitico. Como hace uno con los niños cuando los enseña a caminar. A ver, ven papito, ven. Así me imagino al Señor. Estos que piensan que, bueno, ¿se imaginan la inmensidad de estas cosas? Nosotros estamos aquí en nuestro sistemita solar. Lo más lejos que hemos viajado es cuando vemos la película de los Avengers. Empiezan a ver, esos espacios y no sé qué. Y se siguen buscando que la vida en otros planetas. Y esa ha sido una obsesión de varias de las potencias del mundo. Y se invierten miles de millones buscando a ver si nos toca irnos para otro planeta. ¿Y saben qué han encontrado hasta ahora? Nada. Qué casualidad, qué coincidencia que en la Tierra está la distancia correcta del Sol, porque si estuviera en la siguiente órbita nos estaríamos quemando, si estuviéramos en la siguiente nos moriríamos de frío. La gravedad es la ideal, no solo en la Tierra, sino absolutamente en todo el universo para su funcionamiento. Los científicos, último hecho científico, hablan de una gravedad en donde encuentran algo que le llaman materia negra, no un hoyo negro, materia negra. Y dicen que el espacio, el universo, está conformado de un 95% de materia negra. Y literalmente un científico dice, y es una vergüenza que no sepamos qué es la materia negra. Sabemos que está ahí, pero no sabemos qué es, ni de qué está compuesta, ni nada. Y son ellos los que nos dicen, créannos que el mundo pasó por accidente. Y está lleno de algo que no sabemos qué es. Pero créanos que es más fácil creer eso que creer que hay una inteligencia divina, un diseñador perfecto e inteligente detrás de todo esto. Siguiente punto, la infinidad del universo es una muestra de la grandeza de Dios. Esa infinidad, ese infinito, Dios de alguna manera nos dice, hey, mi amor por ustedes, mi poder, mi capacidad, ni se alcanzan a imaginar. Dios es mucho más grande que todo el universo. En Job y en Isaías, el Señor brevemente hace una pequeña, casi que a través de una poesía, descripción de quién Él es. En Isaías 40:12, por ejemplo, dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palma? ¿Quién contuvo en una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con báscula y las colinas en balanza? Y es una alegoría porque el Señor está como ilustrando en el estilo de nosotros un poquitico la creación. ¿Quién midió en el hueco de su mano las aguas del mundo? A ver, yo me pongo un poquitico aquí, este es el agua para todo el mundo. ¿Quién entonces extendió con su palma? ¿Quién contuvo? ¿Quién midió los granitos de polvo que hay en la tierra? ¿Se imaginan eso? O sea, es completamente ridículo, increíble nosotros siquiera medir eso. Y es lo que dice el Señor. ¿Quién pesó los montes en una báscula y las colinas en una balanza? O sea,
ni siquiera se alcanzan a imaginar de mi capacidad y de lo que yo puedo hacer. Hay un balance perfecto en la creación del Señor, en la creación de Elohim. Génesis 1 empieza: en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Pero entonces ahí hay que parar un segundo. Este es, por supuesto, ese primer día. El primer versículo nos dice: creó Dios los cielos y la tierra. Hay un cambio hasta el versículo 2. Es una de las razones por las cuales estudiar el libro y fijarse en las palabras del idioma original son importantes. Porque en el versículo 1, ese creó Dios es la palabra hebrea bara. Y ese bara habla de crear algo de la nada. Literalmente es crear. Pero de ahí del versículo 2 en adelante se utiliza, que se dice, y la traducción en español dice: creó Dios, hizo Dios, es la palabra asa. Y asa es poner dos cosas juntas, armar algo, armar algo. Entonces en la primera es crear de la nada, y de ahí en adelante es coger de aquí, coger de allá. Ya tengo los materiales para empezar a poner el rompecabezas. Es maravilloso, y es maravilloso también ver el hecho de que creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 abre con ese: y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. A veces leemos esto allí muy rápido, pero es interesante ver que había como un desorden, como una oscuridad allí. Acompáñenme a Isaías 45, porfa. Isaías 45. Isaías 45, el versículo 18, y dice: porque así ha dicho el Señor, el que ha creado los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo, Él la estableció. No la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Ese es Isaías capítulo 45 y el versículo es el 18. Pero dice que la tierra estaba sin orden, que estaba vacía, que no había luz. Sin embargo, en Isaías 45, 18, el Señor mismo dice que Él no creó la tierra para que estuviera vacía, para que estuviera así a oscuras, que la estableció, la formó para que fuera habitada. Pero nuevamente en Génesis dice que había tinieblas sobre la faz del océano. ¿Saben? Hay nuevamente una teoría en donde varios estudiosos sugieren que después de ese versículo 1, después de ese momento, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y antes del versículo 2, porque en ninguna parte se dice en dónde creó Dios los ángeles. Ahora, no sé si sabes, pero los ángeles no son eternos como Dios. Los ángeles son criaturas que viene del criatura, crear, son creados. Dios creó los ángeles. Nadie existía con el Señor antes de la creación. Los ángeles son creados por Dios. Génesis no nos da el recuento de cuándo fueron ellos creados exactamente, pero evidentemente en algún momento en ese tiempo fue cuando fueron creados. ¿Cómo lo sabemos? No vayan allá, si quieren anótenlo. Job 38, el versículo 7, también Dios está hablando de la creación a Job y le dice: cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Gritaban de júbilo todos los hijos de Dios porque observaban la creación de Dios. Todos los hijos de Dios en ese momento eran solo los ángeles. Y de hecho otra traducción dice: los ángeles clamaban por júbilo. Entonces, evidentemente los ángeles ya habían sido creados y presenciaban la creación de Dios y clamaban con júbilo. ¿Ok? Ahora, lo que varios estudiosos sugieren, y es una teoría completa que se llama como la teoría del espacio, pero no espacio del espacio allá afuera, sino de un espacio. Dicen que ya los ángeles habían sido creados allí, no están en el recuento, pero ya estaban creados allí. Pero esa parte de que la tierra estaba sin orden y vacía y que había tinieblas sobre la faz del océano es debido a que los ángeles celebraban la creación, pero había un ángel
ese ángel que se revela al Señor, y ese ángel que se cree mucho y que recibe como castigo ser arrojado, y no solo él, sino otro montonón de ángeles caen con él. Y nos referimos a que los ángeles caídos, y estos ángeles caen y son enviados a la tierra. Entonces, algunos estudiosos sugieren, nuevamente no es probado, que ese versículo 2 empieza así porque ya han caído esos ángeles. Y entonces, ¿qué es lo que hay? La tierra está sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. Y algunos sugieren que esas tinieblas reflejan la rebeldía de Lucifer, el ángel caído, y los demás que cayeron con él ante la creación de Dios. Pero como leímos en Isaías 45, el Señor no la creó para que estuviera vacía. El punto es, aunque el enemigo se oponga, el plan de Dios prospera. Y sabemos que el enemigo desde el principio también, este ángel en orgullo se revela al Señor y empieza a oponerse. Y por supuesto, a medida que avancemos en Génesis, vamos a ver ese gran engaño que logra hacer el enemigo con la raza humana para descuadrar el plan de Dios. Dios y su luz representan el poder absoluto del Señor. Nosotros, aquí Dios está creando, y más adelante cuando vemos la creación del hombre vamos a ver que el hombre no puede crear, el hombre recrea. Dios crea de la nada, el hombre con lo que hay hace otras cosas. Eso es recrear. No el de recrear de vamos a pasarla rico, sino crear algo con algo que ya está. Pero Dios crea sin que haya absolutamente nada. Hebreos, ya ahorita te la recibo. Sí, pero al final te la recibo. En Hebreos 11:3 se dice que por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es uno de los versículos utilizado en combinación con el que Dios creó en el principio, y que Dios habló y creó, y que Dios habló y creó, y esto, y te dicen confesión positiva. Créelo aunque no lo veas, decláralo y así será, porque Dios habló el mundo en existencia, y nosotros, como somos hijos de Él, nosotros podemos hablar lo que no vemos, digamos lo que así es, y así será, que eso fue lo que hizo Dios. Por supuesto, esa confesión positiva es mala doctrina, malinterpretando los versículos del Señor. Lo que sí es importante también ver de esta sección es que habla de, al terminar los versículos de Génesis 1, dice: había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana del primer día. Ahora, fíjate que decía que antes había tinieblas sobre la faz del océano, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y había luz, y fue luz antes de que se contara la mañana y la noche. Entonces, antes de que hubiera lo que conocemos hoy en día físicamente como el que da luz, el sol, y lo que conocemos físicamente como oscuridad, sobrenaturalmente hay una definición distinta de lo que es día y noche, porque en sí el sol es creado en el día cuarto. El día cuarto es cuando el sol fue creado, y la luna y las estrellas. Aquí todavía no se ha creado, pero el Señor dice que ya hay día y que ya hay noche. ¿Ok? Esa definición de día y esa definición de oscuridad de noche va más allá de lo físico que conocemos. Acompáñame a esta escritura en Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10, les doy el contexto, los versículos van a ser el 21 al 24, estamos en el medio de las plagas, y una de esas plagas es la plaga de oscuridad. Y fíjense lo que describe, Éxodo 10, versículo 21. Entonces Dios le dijo a Moisés: extiende el brazo hacia el cielo y ordena que todo Egipto se quede a oscuras. Miren cómo lee, esta es la traducción al lenguaje actual. Habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla. Y la mayoría de traducciones dice palparla, y palparla es esto.
es poder coger. ¿Alguna vez has estado en tanta oscuridad que la puedes tocar, la puedes sentir? Esto es una forma indescriptible de sentir oscuridad. Y no solo eso, Moisés extendió su brazo y durante 3 días, todo Egipto quedó a oscuras. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros, ni dar un paso sin tropezarse. Algunos científicos han dicho, bueno, eso fue un eclipse que duró 3 días. Sin embargo, en todas las casas israelitas sí había luz. Y tengan en cuenta que no están hablando de Cartagena. Medio Cartagena sin luz, Boca Grande sí tiene luz. No, aquí es en la misma parte. Los egipcios no tenían luz, pero los judíos sí tenían luz. Y la oscuridad de ellos podía palparse. ¿Y cómo es que estos sí tenían luz? Y no estamos hablando de luz eléctrica. Aquí hay algo sobrenatural. No es un evento con los astros en donde la luz del sol no pegó, porque en la zona de los judíos sí había luz. Indudablemente había un elemento sobrenatural acerca de esta oscuridad que podía hacer sentir, palpada, y que era exclusiva para los egipcios, mientras que los judíos sí tenían luz. Por tiempo no vayan, anótenlo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, hablando del reino de Dios, dice: no habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos. En el reino de Dios, entonces no hay necesidad, gloria a Dios, de tener Electricaribe, porque si no, ¿cómo sería eso allá? No hay que tener luz, no hay que tener luz del sol, porque Dios mismo es la luz. O sea que hay un elemento sobrenatural acerca de la luz de Dios, acerca de lo que el Señor considera oscuridad y acerca de lo que es la luz del sol, la noche, porque pasaron 24 horas. Sí, en el capítulo 4 se crean el sol, la luna y las estrellas, pero en el capítulo 1 Jesús dice: ya había luz y ya había oscuridad. Sobrenaturalmente, para Dios sí lo había. Y no es solo en Génesis, lo vimos en Apocalipsis, lo vimos en Éxodo, y hay un par de referencias más. En el cielo los paradigmas y lo que conocemos será completamente distinto. El punto final es que necesitamos más que la luz del día para ver a Dios. Se necesita la luz del mundo, que es Jesucristo. Estudiamos Génesis porque tenemos una probadita de la grandeza de Dios, del amor de Dios y del propósito de Dios para nuestras vidas. Y es esencial que lo estudiemos y lo entendamos, porque el mensaje de Jesucristo gana una perspectiva aún mayor cuando entendemos el origen del plan de Dios. ¿Por qué estudiamos toda la Biblia? Porque es que toda la Biblia va unida desde Génesis hasta Apocalipsis, y no puedes coger solo un sector y olvidarte del resto de la historia, cuando toda la historia junta es más maravillosa que por pedacitos. Esa luz del día es buena, y lo que vemos hoy en día como ciencia es bueno, pero lo que más necesitamos es la luz del mundo, la luz de nuestras vidas, que es Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tomarte el tiempo, Dios, tomarte el tiempo de dejarnos, Señor, un mensaje claro. Perdónanos nuestra pereza, Señor, perdónanos nuestra ignorancia a veces, Señor, perdónanos el descuido generacional, Señor, acerca de estudiar tu palabra, Señor, acerca de conocerte más con diligencia, acerca de buscar y escudriñar en tu palabra, en todo el mensaje que nos dejaste, Dios, para conocerte más, Señor. No en vano dejaste tú este mensaje, no en vano este mensaje perdura por miles de años, Dios. Ayúdanos, Señor, a que con la inteligencia que nos has dado, con la sabiduría que puede venir solo de ti, con la revelación del Espíritu Santo, Dios, cada día nos equipemos más y seamos de estandarte. Seamos, Señor, personas que declaran tu palabra de acuerdo a tu voluntad, con el propósito de honrarte y de glorificarte, Señor. Que podamos, Dios, realmente defender nuestra fe, Señor, y aunque no nos necesitas para que te defendamos, Señor, que podamos hablar de las maravillas que tú has hecho, de tus planes, de tus propósitos, y de cómo tu palabra tiene sentido, mi Señor. Padre, en tus manos nos encomendamos y te rogamos que por favor nos equipes, pues queremos ser, Señor, esos megáfonos que le hablen al mundo de quien tú eres, que muchos te conozcan y se maravillen de ti, Dios. Te adoramos y exaltamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Alabemos al Señor, que Él se lo merece por su grandeza y por su amor por nosotros.